emite la cúpula gallega de UPyD en protesta por el trato recibido desde Madrid. Nosotros siempre decimos, somos un partido transversal. Entendiendo además algo que en España pues todavía no se entiende demasiado, porque hay gente que se empeña en que no se entienda, que el progreso, las políticas de progreso, no son propiedad ni de la derecha ni de la izquierda. A Coruña y Vigo son las únicas ciudades que cuentan con más de 15 afiliados en nuestra comunidad. ¿Por qué el discurso de UPyD nunca ha calado en Galicia? 49 minutos sobre las 10 de la noche. Gonzalo Caballero, muy buenas noches. Buenas noches. Domingo San Pedro, muy buena noche. Pablo Arangüena, muy buenas noches. María Bastida, encantada de tenerte por aquí otra vez. Y sigue con nosotros Manuel Fernández Blanco. Está con nosotros también Clyde Martín. Muy buenas noches, good night. Está Clyde Martín porque es sudafricano. Sabemos que el pasado jueves, se lo contábamos en directo, moría Nelson Mandela. Los homenajes no han dejado de repetirse desde que tuvo lugar ese fallecimiento. Miles, cientos de miles de personas están participando tanto en los actos oficiales como en aquellos espontáneos que están protagonizando los compatriotas de este auténtico símbolo del siglo XX. Enseguida vamos a hablar con Clyde, que nos explique, entre otras cosas, qué hace en Galicia un sudafricano. Hablábamos con él ya el fin de semana y nos contaba estas cosas. Clyde nació en Durban en 1964, el mismo año en que Mandela fue encarcelado. Sudafricano de cuarta generación y raíces inglesas, creció en pleno apartheid. El apartheid era una segregación de las diferentes tribus, no blancos negros. Las 14 tribus que hay en Sudáfrica estaban separadas. Los dos tipos de blancos, las africanas, que eran las Boers y los ingleses, también estaban separados. Como niño y creciendo al margen del resto de comunidades, tardó años en saber cómo vivían otros en Sudáfrica. Fue el servicio militar y la lucha armada de Mandela lo que le abrió los ojos. Empieza a poner como objetivos supermercados, colegios, bares con bombas, un sistema de caos en el país, para que el país no se pueda gobernar. Y yo estaba en la mili en ese momento, ese es cuando empezó a ver que la realidad que yo crecía hasta los 18 no tiene nada que ver con lo que era de verdad. Apunta que Mandela no fue un santo. En él hubo luces y sombras, pero no dudan en asegurar que fue el salvador de su país. Salvó el país, salvó todo. Que su capacidad de perdonar y llevar la conciliación al país entero, increíble, como una persona puede cambiar la historia de un país solo por su forma de ser y su forma de expresar. Y rompe una lanza por quienes supieron hacer suyo su mensaje. El país tenía un referéndum, solo votaban los blancos. Me siento orgulloso, porque es mi generación que en un referéndum votaba a dar todo para hacer las cosas como tiene que ser justos, que todo el mundo puede votar. Recién llegado de un viaje a Sudáfrica, dice que la muerte de Mandela era allí un secreto a voces. Ya confirmada, siente tristeza, pero también inquietud. Con él ahí, parece que era como un bálsamo de calma. Y ya no está, hay muchas facciones en el gobierno muy radicales. Van a tomar ventaja y van a aprovechar de ese hecho. Un poco de nerviosismo dentro de mí. El tiempo dirá qué rumbo toma la historia de Sudáfrica. Bueno, mañana se celebrará el oficio religioso en memoria de Nelson Mandela y se ha confirmado ya la presencia y hablarán los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, de Brasil, Dilma Rousseff, y de Cuba, Raúl Castro, que como les decía serán algunos de los oradores que intervendrán mañana en ese servicio religioso en memoria de Nelson Mandela. ¿Qué significa? ¿Quién ha sido para Sudáfrica Nelson Mandela? Ha sido un luchador por la paz y la reconciliación entre todas las tribus de Sudáfrica. Que la gente piensa que era una lucha entre blancos y negros, pero hay 14 tribus en Sudáfrica y todas las tribus se han unido todos juntos. Y hoy en día se puede ir a Sudáfrica y ver que la gente está bien, están feliz. Ha sido él que realmente ha enseñado el camino a la tranquilidad. Contabas en ese vídeo de nuestra compañera Mónica que tú te enteraste tarde de lo que estaba pasando en Sudáfrica, ¿es así? Todo el mundo se enteró tarde, porque a la parte de la separación de las diferentes culturas, todos estaban separados. Yo estaba en un colegio inglés con niños ingleses y vivía en mi pequeño mundito, sin ver cómo vivían las Zulús, las cosas, las otras tribus. Hasta que no veía cómo vivían ni las africanas, que tienen otro colegio.
aprendía sus clases en su idioma, que era afrikaans, y vivía completamente separado. O sea, no lo sé, yo no tenía amigos negros, era imposible, no tenía la oportunidad. No había posibilidad ni siquiera de contactar con una persona negra. No. El único negro que veía todo el día era el jardinero que venía a trabajar en el jardín y la chica que vivía en la casa de limpieza. ¿Y no hacíais preguntas? No sé, cuando eres un niño pues vas a la playa, juegas fútbol, no lo sé. No, tampoco... Era una época tan distinta que no tenía ni televisión. Escuchaba el radio. En Sudáfrica pues la televisión venía al principio de los 80. Claro. Y como el gobierno aparte era tan estricto y controlaba todo, que no lo sé. Hasta yo fui y pude empezar a ver las cosas con mis propios ojos. No lo sé. Yo nunca salí de Sudáfrica tampoco, hasta tenía casi 25 años. No lo sé. No lo sé, Sudáfrica está al final del mundo. Claro, sí. Muy abajo, efectivamente. Sí. Te decía si no hacías preguntas en aquel momento. ¿Después las hicisteis? Sí, mucho, sí, claro que sí. ¿Y qué explicación recibisteis de vuestros mayores? No me refiero exactamente a tu familia, pero bueno, de la gente que os educó. O sea, ¿qué le preguntasteis una vez que ya fuisteis conscientes de la situación en la que estaba Sudáfrica, antes de Mandela? Yo estudié historia y fui a la universidad. Eso es cuando ya empiezas a preguntar, pero a ti mismo, no tienes que buscar las respuestas tú mismo, ¿no? Lo que te cuenta el profesor o algo, también es solo su opinión. Yo no lo sé. Y luego cuando empezó a viajar, de verdad, y venía a Europa en 88, cuando salí de Sudáfrica la primera vez. Eso es cuando ya empezó a ver cómo funcionaba el mundo real. Era completamente distinto que yo pensaba. ¿Y qué te pareció cuando empezaste a saber exactamente lo que había pasado en tu país? Empezaste a saber que tenías compatriotas que vivían probablemente muchísimo peor que tú, que ni siquiera eran considerados como ciudadanos. ¿Qué empezaste a pensar? ¿A qué conclusiones llegasteis? ¿Qué tipo de viaje interno tuviste que hacer? Uno solo tampoco puedes hacer mucho. Cuando tocaba la oportunidad de votar en los referéndums, eso era cuando la respuesta era obvio, sí, hay que cambiar el sistema. Y la única forma en ese momento era votar sí. Y era una gran mayoría de los blancos que votaba apoyando los cambios políticos que tenía que pasar en ese momento. Al final, pues era todos, no solo yo, era todo el mundo, mi generación entera más o menos, que han decidido que el sistema de apartheid tenía que cambiar. Decías que no tenías amigos negros de pequeños porque ni siquiera tenías acceso a ellos, y ahora, ¿la gente de tu generación se ha mezclado con los negros o no? Yo llevo fuera de Sudáfrica desde el 1990, eso no puede decir mucho. Pero bueno, tu entorno, tus amigos, tu familia, la gente que se educó contigo, digamos. Los hijos de mis hermanos, todos tienen amigos negros y vienen a casa y juegan y son normales. Los hijos de tus hermanos, exacto. O sea, la siguiente generación. Exacto, eso es. Van a colegio juntos y ya ha pasado 20 años desde el final del apartheid. O sea, es una generación entero casi de niños, de educación. La Sudáfrica que yo crecía es completamente distinta de hoy en día. ¿Y mejor o peor? Está mejor. Está mejor. Sí. ¿Cuál crees que fue el éxito de Mandela? ¿Por qué las cosas empezaron a cambiar con Mandela? ¿Qué aportó o qué hizo, qué supo hacer Nelson Mandela que no fue posible antes? Pues él acabó con su lucha, si era lucha armada o no, eso ya es difícil de explicar, pero él acabó con su forma de ser en la cárcel. Empezó las negociaciones con el gobierno de Sudáfrica, primero con el Botha y luego con de Klerk. Sí. Y las negociaciones con Mandela y el partido ANC en ese momento, que era ilegal, empezaron casi 10 años antes de salir de la cárcel Nelson Mandela.
cuando él salió de la cárcel de Robben Island, que estaba 18 años en la cárcel de Robben Island, estaba 27 años en total en la cárcel, pero los últimos 10 años, más o menos 9 años, estaba ya en un cárcel mucho menos duro en el Cielo del Cabo. Empezó a negociar con los gobiernos una transición de poder durante bastantes años. Y pues yo creo que su forma de negociar y ver que la única forma de salir para adelante era el perdón y mezclar todo el mundo juntos para seguir adelante y creer como en ese momento el Nación del Arco Iris. No sé si ayer tuviste ocasión de ver esa película, no sé si ayer o cuando se estrenó esa famosa película Invictus, en la que bueno, narra un partido muy simbólico, y no sé si te parece que refleja bueno, pues con fidelidad lo que sentisteis los sudafricanos en aquellos días. Le vi tarde esa película, que no quería verlo en español, vamos. Sí, quería verlo lógico. En inglés. Nosotros tampoco queremos verlas en español, pero nos las doblan. Y esperaba verlo en Sudáfrica y le vi casi al final de su estreno. Estaba ya las cines casi vacías y le vi... Y era el único blanco en el cine. Caray. Sí, estaba lleno de gente de zulús y cosas y indios. Y era curioso y salió llorando del cine. Sí, estaba emocionado, estaba bien. Sí. Era un fiel reflejo de cómo yo sentía en ese momento. Tú saliste llorando y las personas que estaban viendo la Porque película yo vi contigo... ese partido en Ferrol. Ah, claro. Vi el partido en Ferrol y claro, era el único sudafricano y todo el mundo apoyaba a Nueva Zelanda. Decías que saliste llorando del cine, no sé si era un sentimiento que tú notabas que estaba siendo compartido por el resto de las personas que estaban viendo esa película y que tú mismo acabas de decir que no eran blancos. Sí, claro que sí. Era un día, no sé, es un día como sudafricano que no lo vas a olvidar nunca, nunca. El día que ganaba el Mundial de rugby de Sudáfrica en ese momento era increíble. Y con esa carga simbólica. Hablabas de Ferrol y tengo que hacerte la pregunta, Clyde, ¿qué hace un sudafricano, pues como tú decías, en la punta del continente africano, en Ferrol, ni más ni menos? Pues venía aquí a hacer surf. Caray. A Pantín, por ejemplo. A Pantín, eso es, exacto. Venía a Pantín a surfear en el Pantín Classic. ¿Sí? Eso sí, y pues las morenas españolas. Una morena española tiene la culpa de que Clyde Martin esté hoy hablándonos de Nelson Mandela, ni más ni menos, las vueltas que puede llegar a dar la vida. Me gustaría emplear un poco la mesa, Pablo, para bueno, que compartamos un poco qué creéis. ¿Cuál fue la clave del éxito un poco de Nelson Mandela desde un territorio tan lejano como este, a pesar de que los gallegos iban mucho a Sudáfrica y ese disco incluso de los diplomáticos de Montreal, llamado Capetón, que supongo que te hace gracia que pronunciemos así el nombre de esa palabra? Algo que te inspire, Mandela. A mí estos días que murió y tal me llamaba la atención, lo asocié con un concepto, ¿no? Que es un concepto que yo aprendí hace relativamente poco y que está relativamente asociado a Mandela, que a lo mejor me corrige, pero creo que procede de Sudáfrica, que es el famoso Ubuntu. Esto del Ubuntu pues es una especie, creo que es una palabra zulú, ¿no? Que viene un poco a significar pues empatía, solidaridad, que cada persona un poco lo es en función de los demás, ¿no? Esto se ha tenido, digamos, en los últimos años bastante impacto en el mundo de la sociología, ecología, hasta en el mundo de la empresa, ¿no? Y un poco este hombre Mandela representaba eso, ¿no? El Ubuntu, que es esa predisposición a la cooperación, a la mutualización de las cosas, ¿no? Esa empatía, ese verte reflejado en el otro, ¿no? Yo supongo que sin esto Mandela pues, no habría podido transformar una situación que era violenta, que era una situación de enconamiento social, una situación muy difícil de superar socialmente y económicamente, ¿no? Y trascender eso y haber conseguido pues, poner a Sudáfrica en una situación diferente, ¿no? Que lógicamente tiene sus luces y sus sombras. Sudáfrica tiene problemas hoy, sociales, económicos, pero bueno, en fin, consiguió empezar a desatascar una situación que sin ese Ubuntu pues probablemente no lo hubiera conseguido. ¿Tenía Ubuntu Mandela, Clyde? Sí, claro que sí. Tenía Ubuntu. Sí. Gonzalo.
Bueno, yo aprovecharía, a ver, yo creo que la historia de Mandela es bien conocida, es cierto lo que se está planteando, de que no es un personaje, es decir, yo he visto también la película que se hace referencia, al margen de que a cada uno le guste más o menos, Invictus, pues me pareció... no me cubrió las expectativas que yo esperaba de la película. Ni por bueno, la carga sentimental que para ti tiene no tiene nada que ver con la carga que bueno, tendría para Clyde. Para mí, como para parte de los millones de espectadores que ha tenido en todo el mundo y ha tenido mucho éxito, pero es cierto que hace una perspectiva muy temporal, en un periodo muy limitado y además en un acto muy concreto y posiblemente un poquito más idealizado con el interés del presidente en el tema del campeonato del mundo y demás. Entonces yo creo que da una imagen un poco demasiado limitada de lo que es un personaje con una historia de más de 80 o 90 años de trayectoria y por tanto que ha tenido muchas fases en las cuales desde luego como muchos procesos de cambio político se mueve una etapa en la cual hay conflicto político y también conflicto de tensión militar, de atentados y demás, que es una fase distinta porque Mandela no es Gandhi, es decir, Gandhi hizo una proyección de la idea del pacifismo durante toda su trayectoria, Mandela tuvo una evolución, buena parte de su evolución la pasó en prisión y el conjunto de tensiones que había en el país entre blancos y negros, aunque hubiese distintas tribus y demás, y la falta de aceptación social que a nivel internacional tenía ya el gobierno de de Klerk, permitió que alguien que estaba en prisión pudiera negociar una transición política a un nuevo régimen. Mandela ha sido la constitución que ha surgido en Sudáfrica y desde que Mandela lidera esa transición política, pues el Congreso Nacional Africano ha controlado el gobierno del país durante todos estos años, mientras que lo que era la Alianza Democrática, que era el partido vinculado más bien a los blancos, pues se ha convertido en una posición minoritaria. El problema es que Mandela fue hasta cierto punto el pegamento que permitió que ese cambio del apartheid a un sistema de igualdad se mantenga hasta la actualidad, pero más allá del cambio de reglas formales y de cambio político, el país sigue teniendo muchas dificultades informales, hay muchos problemas de corrupción, muchos de ellos vinculados al actual presidente, a Zuma. Es decir, hay mucha corrupción ahora. El país tiene un problema de desempleo muy alto. El país tiene un problema de desigualdad social muy alto, es decir, aunque formalmente los derechos políticos sean los mismos, los derechos sociales y los derechos económicos vienen todavía muy marcados por el origen y también por la raza de donde salen, es decir, los niveles de paro o desigualdad en todos los lugares. Unidos, pero el nivel posiblemente sea mucho más alto aquí, es decir, estamos en una sociedad que debe tener un desempleo que supera el 30% y que esa mayor parte del desempleo está toda vinculada a la población de color y no a la población blanca. Entonces, el problema que ahora se nos plantea es qué va a ocurrir con Sudáfrica una vez que Mandela, igual a constitución con igualdad de derechos para todas las razas, es algo que ya está asentado, es decir, la democracia en Sudáfrica no está en riesgo, pero sí está en riesgo el equilibrio de intereses políticos, económicos y sociales que ha permitido hasta ahora al Congreso Nacional Africano controlar el país y ahora, pues a través de algunas medidas, pues por ejemplo, el Congreso Nacional ha aplicado un peaje para llegar a Johannesburgo y esto está provocando que muchos ciudadanos, pues que incluso de color, se estén aproximando a la Alianza Democrática que está planteando que esto lo va a cambiar. Entonces hay un nuevo escenario de juego político que en una sociedad en la cual había un Mandela que era un cierto pegamento, ahora va a abrir posibilidades de cambio, habrá que ver cómo evoluciona. Es decir, ¿qué va a ocurrir de Sudáfrica después de Mandela? Pues ahora se habrá una nueva fase. Clyde, creo que estuviste en Sudáfrica hace poco, ¿no? Sí. Bueno, no sé si este análisis que hace Gonzalo crees que es el correcto y que el futuro está por escribir lo que pueda suceder. ¿Qué problemas tiene Sudáfrica ahora, Clyde? Pues exacto, hay mucho desempleo, mucho, y en los blancos también, no solo en los negros, mucho desempleo, mucha desigualdad. Las promesas que le dieron el Congreso Nacional cuando entraba en el poder en 94, pues casi ninguno ha sido cumplido, casi ninguno. Y ¿cómo se llama? El Democratic Alliance, que es la oposición principal. Alianza Democrática. Sí, exacto, es el partido de oposición principal, pues yo espero por lo menos coge un poco más de porcentaje de votos para equilibrar un poco el sistema político, para tener un poco más, porque el ANC tenía un poder absoluto hasta ahora y no sé, yo creo que un poco más al otro lado. Creo que también hay, además de que si hay algún voto se vaya hacia la Alianza Democrática, creo que hay alguna escisión del Congreso Nacional Africano por algún líder de las juventudes o algo así, que está montando una sección como más radical dentro de la población negra y que empieza a tener una fuerza política, no recuerdo ahora cómo se llama el partido, pero que hay una escisión importante dentro del Congreso Nacional que es más radical y que radical. Mientras estaba Mandela no estaba rompiéndose el juego de equilibrio, pero que está detrás del escenario la posibilidad de que esta fuerza empiece a superar incluso al Congreso Nacional en los próximos años, ¿no? Sí. Bueno, hay un
rama de ellos que son muy radicales, que sigue con el mismo canción de hace años, que es un bala, un africana. Ese más o menos es su slogan de votos. Es que más o menos... Bueno, un país en la encrucijada, cuyo futuro está por escribir, como el de todos los demás, y al que queremos recordar hoy, coincidiendo con la muerte, como les decía, de Nelson Mandela. Celebraciones todos estos días, desde el pasado jueves, multitudinarias, unas oficiales, otras de forma espontánea. Muchos sudafricanos están recordando a Mandela. El funeral de Estado se celebrará el próximo domingo en la pequeña localidad de Kunu, en el sureste del país, que fue donde nació Nelson Mandela, donde quería ser enterrado y donde vio la luz por primera vez hace ya 95 años. Clyde, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Un auténtico placer, de verdad. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa, si os parece, y a la vuelta retomamos cosas que tienen que ver con la actualidad de este día, incluye ese viaje a Cuba del presidente de la Xunta de Galicia, entre otras muchas cosas. Enseguida volvemos. Dimite la cúpula gallega de UPyD en protesta por el trato recibido desde Madrid. Nosotros siempre decimos, somos un partido transversal. Entendiendo además algo que en España pues todavía no se entiende demasiado, porque hay gente que se empeña en que no se entienda, que el progreso, las políticas de progreso, no son propiedad ni de la derecha ni de la izquierda. A Coruña y Vigo son las únicas ciudades que cuentan con más de 15 afiliados en nuestra comunidad. ¿Por qué el discurso de UPyD nunca ha calado en Galicia?